Hola, soy el pastor Tito Robert y junto con nuestro equipo de trabajo te damos la bienvenida al seminario web Los Tres Sueños de Dios, deseando que este tiempo sea de gran bendición para tu vida y para tu ministerio. Te quiero invitar a que elimines toda distracción en este momento para que puedas aprovechar 100% este seminario. Los Tres Sueños de Dios es el título de este seminario y en este seminario te voy a compartir cuáles son los sueños de Dios y cómo Él los va a cumplir, cuál es mi parte en los sueños de Dios y cuál es tu parte en los sueños de Dios. En esta parte 1 te voy a hablar acerca de cuáles son los sueños de Dios y cómo Dios los va a cumplir. Los tres sueños de Dios los representamos en una flecha. ¿Por qué una flecha? ¿Por qué una flecha lanzada? Bueno, porque los sueños de Dios son como una flecha que Él mismo ha lanzado. Él es el Rey de toda la tierra y lo que Él desea hacer lo hace. Sus propósitos se cumplen en el tiempo indicado y cada uno de sus deseos y sueños se han cumplido a través de la historia. Y creemos que ahora Él va a cumplir sus tres últimos sueños. Con esta flecha los sueños de Dios ya están lanzados. Como esta flecha, los sueños de Dios no se van a detener. Como esta flecha, los sueños de Dios darán exactamente en el blanco y van a cumplir los objetivos para los cuales fueron diseñados. La flecha está lanzada. Dios tensó el arco y ha disparado su propósito, el cual será cumplido. Veamos juntos cuál es el recorrido de esta flecha que Dios ha lanzado. En primer lugar, su creación. Dios crea al hombre y a la mujer, los coloca en el huerto del Edén y les da el regalo de tener una relación personal con Él. Pero el hombre cae en pecado, quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios, y por su deseo de ser independiente de Dios se separa de su relación con Dios. Entonces viene la salvación. Para solucionar este problema, Dios Padre envía a su Hijo, Jesús, a la tierra, para traernos la buena noticia de que en Él hay salvación. Muere en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucita el tercer día para asegurar vida eterna a todo aquel que confía en Él como su Señor y su Salvador. Después de esto viene la capacitación de su iglesia. Antes de irse, Jesús capacita a su iglesia con la presencia, el poder y el propósito del Espíritu Santo y le encomienda la tarea de llevar esta buena noticia de salvación hasta lo último de la tierra. Y finalmente, la consumación. La Biblia describe la consumación de sus planes cuando dice que después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia de Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, adorando a Jesucristo, con nuestra relación con Dios restaurada y en un lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni pandemias, porque las primeras cosas pasaron. En este tiempo que estamos viviendo, quiero que sepas que involucrar tu vida y tu iglesia con los sueños de Dios te permitirá ayudar a miles de personas a estar ese día en ese lugar y para siempre. La flecha está lanzada. Nadie puede detener lo que Dios va a hacer. Nadie pudo detener la creación, nadie pudo detener a Jesús al ir a la cruz, nadie pudo detener su resurrección, nadie pudo detenerlo cuando ascendió, nadie pudo detener la venida de su Espíritu Santo para capacitar a su iglesia y nadie podrá detener lo que Él va a hacer desde este día hasta el día en que estemos con Él para siempre. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo es que Dios va a llevar adelante
esto? Bueno, básicamente lo va a hacer cumpliendo 3 sueños claves desde este día hasta el día en que estemos con Él en su presencia. Sueño 1, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18 dice que Jesús va a edificar su iglesia. Estas son las palabras de Jesús que nos hablan de su sueño, el deseo de construir una comunidad de personas que confían en Él y viven como Él vive. El Cristo que vive en mí saluda al Cristo que vive en ti. Este saludo enseña el núcleo y la verdad más importante de esta nueva comunidad que Él edifica y que Él llama mi iglesia. Esta verdad consiste en que Jesús mismo, por medio de su presencia y en cada persona que lo acepta y confía en Él como Señor y Salvador, edifica su iglesia. Y el apóstol Pablo lo confirma esta verdad cuando dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ahí en Colosenses 1, 24 al 29. La iglesia que Jesús edifica no está basada en edificios, en programas, en métodos, en eventos, en actividades que nosotros podamos realizar en 4 paredes, sino en la actividad propia que desarrolla cada miembro de su iglesia que vive en Cristo. Esta iglesia es una iglesia simple, es una iglesia que vive basada en 2 valores que Jesús enseña. La iglesia que Jesús edifica es una comunidad que vive en la práctica los 2 valores básicos que enseña la palabra de Dios: amar a Dios y amar a las personas. Es una comunidad que ama a Dios buscando cada día su presencia para hablarle por medio de la oración y escucharle por medio de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Y ama a las personas por medio del servicio, el amor y la comunicación de la buena noticia del Evangelio de Jesús. El único mensaje que puede darles una vida con propósito y eterna. Jesús asume la edificación de su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Él es la única cabeza de donde salen las órdenes para sus miembros. El enfoque de su iglesia es el Hades, donde las almas de las personas esperan ser rescatadas y traídas a su reino. La imagen que Jesús tiene de su iglesia es la de personas golpeando las puertas del Hades, y su promesa es que esas puertas serán derribadas por su iglesia para rescatar al mayor número de personas posibles. Según Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, esta iglesia que Jesús edifica, con la cual edifica su reino, funciona con 4 componentes básicos. Este pasaje nos enseña que su reino funciona por el componente del obrero, el sembrador, la persona que trabaja para el reino de Dios, la semilla, que es la palabra de Dios, predicada o enseñada, la tierra, que es el corazón de las personas que recibe la semilla, y el obrar de Dios, que es el único que puede dar crecimiento a esa semilla. El campo de trabajo y lugar normal de actividad de la iglesia que Jesús edifica no son los templos, sino todo lugar donde haya tierra, personas con un corazón necesitado donde plantar la semilla de la palabra de Dios. En este mismo pasaje la palabra de Dios nos enseña con claridad cuáles son las acciones y actitudes básicas de las personas que trabajan en edificar la iglesia de Jesús. Las personas que trabajan en edificar la iglesia de Jesús se dedican básicamente a echar la semilla. Siembran diariamente en los corazones de las personas la palabra de Dios por medio de la predicación o la enseñanza. Descansan, duermen, dice el pasaje, como parte de su renuevo diario y reconocimiento de su dependencia del Señor en el tiempo que le corresponde al Señor trabajar en la semilla. Levantarse cada día para retomar la tarea con disciplina y con perseverancia. Ser constantes en esta siembra es parte de aquellos que trabajan en el reino de Dios.
y finalmente, como resultado de su trabajo y el obrar de Dios, cosechar el fruto que Dios les da. Esta figura nos muestra que la iglesia que Jesús edifica es una comunidad entregada no a las reuniones, a los programas y a los eventos, sino al proceso silencioso, anónimo, pero productivo de sembrar su palabra en cada corazón necesitado. Cuando nosotros miramos los parámetros que se utilizan hoy para definir y medir la iglesia de Cristo, descubrimos que ninguna de estas características son ni siquiera nombradas por el Señor. Edificio, organización, cantidad de miembros, legalidad, clero. Está claro que la cultura y nuestras decisiones nos han traído hasta este lugar, pero también nos han alejado del diseño original de Jesús para su iglesia. Al ver nuestro alejamiento del modelo original de Jesús para su iglesia, entendemos por qué muchas iglesias no experimentan el crecimiento normal que Dios promete. Para poder experimentar una iglesia que crece y cumple su propósito, iniciar un camino de regreso al diseño original que Jesús tiene para su iglesia. Necesitamos preguntarnos con honestidad cómo es la iglesia que Jesús edifica. La iglesia que Jesús edifica es una iglesia que está basada en su palabra. Jesús la define en Mateo 18:20. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y se reúnen en su nombre, Jesús está presente. ¿Quién se anima a decir que ahí no está su iglesia si Él está presente? Lo que garantiza que la iglesia exista es la presencia de Jesús. La imagen que vemos no es un templo, es una simple casa donde 2 o 3 personas se reúnen en su nombre y experimentan de una forma simple, formal, personal, la vida de la iglesia, porque donde Jesús está, está su presencia, está su poder y está su propósito. Solo reconociendo su presencia, su poder y su propósito es que podremos ver cómo Él edifica la iglesia. Jesús no puede edificar una iglesia que tenga sus propios propósitos, sus propios deseos, sus propios sueños. Él solo edifica su iglesia, o sea, aquella que abraza y se consagra a los propósitos que Él tiene para su iglesia. Para esto tenemos que entender el tema de los 2 cuerpos de Cristo. El terrenal, que fue limitado por tiempo y espacio, y el cual Él deja para que a partir de su ascensión pueda desarrollarse el nuevo cuerpo de Cristo, su iglesia, ahora ilimitado, ya que ahora su presencia, su poder y su propósito se extienden a través de cada persona que lo ha aceptado como Señor y Salvador. Esta es ahora su iglesia ilimitada, enfocada en las personas, en el proceso constante de sembrar, desarrollando actitudes y dinámicas que edifican la comunidad. ¿Cuáles son esas dinámicas y actitudes que la Biblia nos enseña que debemos desarrollar en la iglesia que Jesús edifica? Confesión unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, velar por los demás, ocuparnos juntos de nuestra salvación, cada uno manifestando el Espíritu Santo en la manera particular en que Dios se manifiesta. El amor ágape, un amor que ve, que se acerca y que acciona para ayudar a las personas. La edificación mutua de todos hacia todos. El no dejar de congregarnos para un fin, no para ir a 4 paredes, sino, como dice la Biblia, para exhortarnos unos a otros. E incluso ver el evangelismo desarrollado en estas actitudes y dinámicas, porque el que entra en ese grupo y no cree, al ver lo que sucede, descubre que Dios está en ese lugar.
¿Son nuestros templos y reuniones los espacios adecuados para estas acciones? Aparece el interrogante, ¿dónde sucede todo esto en la iglesia que Jesús edifica? ¿Son nuestras iglesias, nuestros templos, nuestras paredes el lugar adecuado para desarrollar cada una de estas actitudes que son personales de unos hacia otros? El apóstol Pablo dice que más allá del amor y de buscar los dones de la iglesia de Cristo, sobre todo su iglesia debe profetizar, debe dar un mensaje, pero lo ubica en un contexto muy diferente al que nosotros lo experimentamos. En primer lugar, dice que profetizar consiste en edificar, en exhortar y en consolar, lo cual es algo que cualquier cristiano que tiene a Cristo en su corazón y está gobernado por Él, puede hacer por otro hermano, dando lugar a cada miembro de su iglesia para poder hacerlo. En segundo lugar, dice que lo podemos hacer todos, uno por uno. Y es evidente que esta es una reunión de pocas personas. Y en tercer lugar, agrega que todos aprendan y todos sean exhortados, lo que coloca a todos los miembros de la iglesia en un mismo nivel. Esta dinámica es totalmente imposible de realizar en una reunión que tenga más de 10 personas. Por eso nos lleva a preguntarnos de nuevo, ¿dónde sucede todo esto en la iglesia que Jesús edifica? Una de las principales dinámicas y características de la iglesia que Jesús edifica se encuentra detallada más de 60 veces en las cartas de Pablo, describiendo la primera iglesia. Y es la dinámica de unos a otros. Esta dinámica que enriqueció la iglesia de Jesús en los primeros años se ha perdido debido a que el espacio y el formato de nuestras reuniones pasó a ser de uno o unos pocos que están en un púlpito, un frente o un escenario, hacia todos. Esto ha matado la dinámica normal de unos a otros que los encuentros de la iglesia que Jesús diseñó permitían. Volver a esta dinámica le va a devolver a la iglesia el enriquecimiento de la edificación mutua de todos los miembros a todos los miembros. La pregunta surge de forma natural. ¿Dónde puede volver a desarrollarse esta dinámica de unos a otros en la iglesia que Jesús edifica? Entonces finalmente respondemos esta pregunta. ¿Dónde sucede todo esto? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. En Hechos 5:42 dice que esto sucedía de casa en casa. No solo nos dice el lugar, sino que va uniendo las características de la iglesia que Jesús edifica, que veníamos mencionando. Todos los días, un proceso, lugares públicos y en las casas, todos lugares donde hay personas necesitadas del Evangelio, no cesaban de hacerlo, constantes en la tarea de sembrar, y los dos ejes en los que se dedicaban los primeros cristianos, predicar y enseñar. Y todo esto sucede en un grupo simple, familiar, personal, informal. Esto sucedía en comunidades llamadas oikos. Los oikos estaban formados naturalmente por medio de las relaciones, y en esos espacios la iglesia desarrollaba su ministerio. El oikos estaba formado por los amigos, la familia, la gente de interés común que se relacionaba con los cristianos, el trabajo, los vecinos. Pero esto tiene un fundamento aún más profundo, porque tiene que ver con Dios mismo. Dios es comunidad. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Trinidad. Y entonces crea al hombre en comunidad. Lo pone en una familia, le pone una mujer al lado, le permite criar hijos y formar comunidad.
y finalmente diseña, crea su iglesia en comunidad. El hilo conductor y relacionado con la esencia de Dios mismo es comunidad. Esta iglesia se desarrolla desde la comunidad y hacia la comunidad. Y es la iglesia que Dios quiere edificar a través de todas las herramientas que nos ha dado en este tiempo para que su iglesia sea lo que debe ser en este momento de la historia. Pero hay más. Esta iglesia cuenta con funciones especiales que Jesús mismo constituyó para su edificación. Y dice Efesios 4, 11 al 13, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No sabemos en qué momento de la historia las palabras perfeccionar y edificar se transformaron en mandar y controlar. Lo cierto es que en la mayoría de las iglesias actuales están muchas de estas funciones relacionadas con el que manda, el que permite, el que controla o el que autoriza a los miembros del cuerpo de Cristo. Esto ha maniatado a los miembros de la iglesia que solo deberían estar recibiendo órdenes de la cabeza de la iglesia. ¿Quién se atreve a dar a un miembro una orden contraria a la que la cabeza le haya dado? Evidentemente solo alguien que cree que es la cabeza. Según la Biblia, los líderes, apóstoles y pastores no están en la iglesia para mandar ni controlar a los miembros de Jesús. Jesús los compró con un precio muy alto y Él es la única cabeza que quiere dirigir a su iglesia y a sus miembros. Releer este versículo puede ayudarnos a descubrir el diseño real de Jesús para el liderazgo de la iglesia. Este mapa es el diseño de Dios para que la iglesia que Él edifica reciba crecimiento. Estas personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron puestos en la iglesia a fin de ¿qué? Dice la Biblia claramente, a fin de perfeccionar, capacitar y edificar. ¿Y para qué? Ellos tienen que perfeccionar, capacitar y edificar a los santos, o sea, a los cristianos, o sea, a los laicos, o sea, a los miembros de la iglesia. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio. El ministerio lo hacen realmente los santos, los cristianos, los sembradores, los obreros, los que trabajan, los que predican, los que enseñan. Ellos son los que hacen la obra del ministerio. Y sigue el versículo diciéndonos que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y señala a Jesús como la cabeza de la iglesia. Y es interesante ver que ya en este pasaje Pablo debe decir, la cabeza, esto es Cristo. Aclaración. ¿Por qué? Porque evidentemente ya había algunas personas que se llamaban a sí mismos cabeza de la iglesia. Esto que hace la iglesia a través de los santos, edificados por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según la actividad propia que cada miembro tiene y que Dios dirige a través de la cabeza que es Cristo, esta iglesia que Jesús edifica, dice la palabra de Dios, recibe crecimiento y se edifica en amor. Si no vemos crecimiento, debemos revisar cómo estamos desarrollando nuestra función como líderes de iglesia. Porque nuestra función es justamente liberar a los miembros de la iglesia para que hagan el ministerio dirigidos a través de la cabeza que es Jesús y el poder y el propósito del Espíritu Santo en sus vidas. Esta iglesia que Jesús edifica
Está basada en principios, por eso puede funcionar en tiempo, en todo tiempo y en toda circunstancia. Funcionó antes, funciona ahora, funcionará en el futuro, no importa cuáles sean las circunstancias. Jesús la diseñó sobre principios para que pueda ser de bendición en todo tiempo y circunstancia. Esta iglesia va a sobrevivir lo que venga. Esta iglesia está preparada para todo. Esta iglesia funcionó en las catacumbas bajo el mayor y más cruel imperio que hubo sobre esta tierra, que fue el Imperio Romano. Funciona también en países musulmanes cerrados al Evangelio. Funciona en tiempos de pandemia. Funciona en tiempos de guerra. Funciona en países con persecución extrema. Funciona con aislamiento. Funciona en las cárceles. 2 o 3 se reúnen en las cárceles para celebrar la cena del Señor y ser iglesia en cualquier lugar. Esta es una iglesia que no depende de sus edificios, no depende de su dinero, no depende de su liderazgo, solo depende de la presencia de Jesús en cada uno de sus miembros. Es el mejor ejemplo que podemos dar en la iglesia china. Fíjese usted el crecimiento de la iglesia china y la proyección de la iglesia china para los próximos años. ¿Saben por qué la iglesia china crece tanto a pesar de no haber templos, no haber reuniones públicas, no haber permisos para predicar? ¿Por qué la iglesia china crece tanto? Y esta frase sola nos da una respuesta simple al crecimiento de la iglesia. Crece tanto porque sus miembros solo pueden dedicarse a predicar y enseñar a las personas en forma personal, en pequeñas comunidades de 2 o 3 personas. Nada puede detener la expresión de Dios por medio de la iglesia que Él edifica. Hemos revisado hasta aquí los valores de la iglesia que Jesús edifica, el enfoque de la iglesia que Jesús edifica, los componentes de la iglesia que Jesús edifica, las dinámicas de la iglesia que Jesús edifica, el lugar donde realiza el ministerio y la función del liderazgo en la iglesia que Jesús edifica. Está claro, después de hacer estas revisiones, que necesitamos volver al modelo original de Jesús. Pero finalmente, la realidad que tenemos frente a nosotros indica que la iglesia que Jesús edifica, según su palabra, es una iglesia que recibe crecimiento. La realidad nuestra de iglesias estancadas, y muchas mueren cada día, están diciendo a gritos que si queremos ver crecimiento, debemos volver al modelo de iglesia de Jesús. Y entonces ver realizado su sueño de edificar su iglesia en cada comunidad. ¿Hay esperanza para la iglesia? Por supuesto. El apóstol Pablo ya lo decía cuando decía: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza está intacta porque si estamos en Cristo, Él puede llevarnos a colaborar y a servir en su iglesia como Él lo desea. El único fundamento para que esto suceda es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la respuesta para el fundamento, para la edificación y para la extensión de su iglesia. Si nosotros podemos volver a ese fundamento, si podemos colocar a Cristo, la esperanza de gloria que está en nuestra vida, a funcionar con libertad en la iglesia de hoy, seguramente podremos ver ese crecimiento que Dios quiere darle a la iglesia que Él edifica. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Bueno, simplemente Dios va a edificar su iglesia por medio de todos los miembros de su iglesia que estén dispuestos a vivir la vida de la iglesia
según el modelo que Jesús usa para edificar su iglesia. Si bien hay muchas maneras de funcionar, está claro a través de todo lo que hemos visto que Jesús diseñó su iglesia de una manera y de esa manera la va a edificar.